Pedro es un jugador con unas enormes condiciones físicas y técnicas. Posee un gran cambio de ritmo, dejando atrás a sus adversarios con facilidad. Su disparo a puerta es extraordinario. Golpea el balón con potencia y precisión, tanto con la pierna izquierda como con la derecha. Ha adquirido una gran técnica individual y tiene tan solo 12 años. Es en definitiva un jugador con una gran proyección. Sin embargo, no sabemos qué le pasa. En los partidos era un jugador indispensable y destacaba mucho. Él se da cuenta que ahora no rinde ni el 40% de sus posibilidades. Se bloquea y no es capaz de realizar nada de lo que vemos que hace en los entrenamientos. ¿Es realmente un problema de nervios? Puede ser un día malo, pero como se repite una y otra vez, pensamos que algo le pasa. No está enfermo, se alimenta adecuadamente, va bien en sus estudios, su familia le apoya correctamente. El problema está en él mismo. Él comenta que sale nervioso porque quiere demostrar que lo sabe hacer muy bien. Si analizas su comportamiento en el campo, te das cuenta que en muchas ocasiones tiene opciones de disparo, pero duda y lo cambia por un pase. Con frecuencia se queda en actitud pasiva, sin intervenir en las jugadas. Además, toma decisiones erróneas porque pierde un poco la concentración de lo que está haciendo. Pedro reconoce que efectivamente se pone nervioso en los partidos. Las decisiones y la actitud que toma ante esas situaciones, más o menos complicadas, deben ser más valientes. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace porque siente la presión del fallo, del error. El problema no está en los nervios, sino en los cambios que realiza cuando siente ese miedo, cuando se siente en situación real de partido, por miedo a fallar, cambia completamente su forma de jugar por otra mucha más conservadora. No aprovecha toda la potencia que tiene y se transforma en un jugador diferente, sin pegada. Por este motivo, no sale con decisión a desbordar, al contrario, prefiere pasar aunque tiene opciones de tiro. En muchas ocasiones se borra del partido. El entrenador toma la decisión de sentarlo en el banquillo por bajo rendimiento, pero aprovecha la situación para ayudarle. Pedro, has de ser valiente y no cambiar de actitud cuando aparece ese miedo a fallar. Tómatelo como si fuera un entrenamiento más. El equipo cuenta con tu talento y no debes esconderte. Sácalo a relucir desde el primer momento. Te necesitamos, sin dudas y sin miedos. Pedro poco a poco ha aprendido a competir con la presión. Se va dando cuenta de los cambios que introducía en los partidos con respecto a los entrenamientos y ha ido corrigiendo estas situaciones, tomando la decisión de seguir igual, sin miedo al error. Aunque tu cabeza te pide cambiar tu conducta, has de mantenerte firme en tu estilo de juego. Confía que lo puedes conseguir aunque tengas miedo y aunque te pongas nervioso. Desde que juega así, Pedro ha empezado a rendir de forma considerable. Como es un niño, hay que seguir trabajando con él. Sigue teniendo sus miedos. Cada vez es más valiente a la hora de tomar decisiones adecuadas, sin dejarse presionar por el miedo. Su rendimiento es mayor cuando se mantiene sin cambios a pesar de los nervios. Tú puedes tener también tus miedos. Ten en cuenta que puedes detectar presión o miedo por muchos motivos y eso te bloquea en tu rendimiento habitual. Te describo algunos de ellos sin intención de explicarlos todos. Quieres hacerlo muy bien para no decepcionar a tus padres o entrenadores y sales al campo con ese miedo a decepcionarles. Quizá tu padre, con sus comentarios antes, durante o después del partido,
ejercen una fuerte presión en ti sin darse cuenta, o sin quererlo directamente, porque lo que desean es ayudarte. Tu entrenador es muy exigente y sale al campo muy nervioso y eso te bloquea, especialmente sus gritos y sus broncas. Cuando detectas por los comentarios que oyes que solo hay una posibilidad en este equipo, ganar y ganar, en este caso el nivel de miedo aumenta muchísimo. ¿Cómo afrontar el miedo? Responde al miedo con inteligencia. El miedo quiere dominarte y paralizarte. Busca dar un golpe de mano, apartarte de todos tus proyectos y convencerte que debes evitar el peligro que has detectado. Imagina que tienes miedo a jugar la final de un torneo. El miedo que sientes te lleva a dejarte dominar por él y te insiste que no juegues porque no te ves capaz de hacerlo bien. ¿Qué significa responder al miedo con inteligencia? Los animales ante el miedo reaccionan con su instinto y se protegen. Tú, como eres inteligente, intenta comprender sus argucias, sus ramificaciones, sus poderes y mecanismos. El miedo intenta que no juegues el partido. Eso es más seguro para ti. Da igual que sea algo importante para tu equipo. Lo único que quiere el miedo es retenerte. Existen dos tipos de miedo, muy diferentes, Los miedos protectores, que son los que te ayudan a dirigir bien tu comportamiento como jugador. Por ejemplo, siento miedo ante un partido complicado y eso lo que me lleva es a prepararme mejor para afrontarlo con el máximo éxito posible. Y luego están los miedos perturbadores, que son los que obstaculizan tu comportamiento. Por ejemplo, sientes tanto terror por el partido de mañana que te asustas pensando ya en la derrota segura. ¿Qué tipo de miedo estás sintiendo? ¿Te ayuda a esforzarte o quizá obstaculiza tu comportamiento y te frena? Aprende a regular tus emociones. ¿Has reconocido cómo es tu miedo? Ahora toca conseguir regularlo. Unas veces debes amortiguarlo y otras intensificarlo. Unas cambiarlo y otras mantenerlo. Si seguimos con el ejemplo del partido, sientes un cierto miedo ante el partido. Es normal, porque nunca sabes cómo terminará. Los rivales son muy buenos jugadores y es una situación difícil. Para conseguir regular ese miedo, puedes pensar lo bien que estás entrenando estos días para preparar el encuentro. La calidad de tus compañeros, que no tienen nada que envidiar a los rivales. Todo esto y muchas cosas más pueden servirte para regular, en este caso, reducir el miedo que sientes. Como tercer paso, afronta el miedo. Aprende a superar el miedo. Se trata de actuar a pesar de tener miedo. Es fundamental conseguirlo por ser un tema de gran relevancia personal y social. Si el miedo es protector, sigue sus consejos. Por ejemplo, el miedo ante la final que debes jugar. Eso te va a llevar a ser prudente en el descanso, alimentarte bien, estar bien preparado para ese momento. Es un miedo que no te retiene, sino que te aconseja. Si el miedo es enemigo, tenemos 4 alternativas: vencer, o sea, afrontar el partido pese al miedo que sientes; huir, desistir de jugar el partido porque tienes mucho miedo; rendirte, o sea, reconocer que no puedes afrontar ese miedo que es el partido; y 4, negociar, buscar alternativas intermedias para evitar el miedo del partido. Si tus padres te protegen excesivamente con la idea de ayudarte así a superar esos problemas, en realidad están aumentando tu inseguridad y terminarán provocando el efecto contrario, que es una mayor sensibilidad al miedo ante cualquier tipo de adversidad. Lo mismo ocurre con los entrenadores excesivamente protectores. Consiguen lo contrario a lo buscado. Quieren ayudarte protegiéndote demasiado, pero lo único que consiguen es aumentar tu inseguridad.
En definitiva, has de tener en cuenta que lo importante no es resolver los problemas, sino amortiguar el miedo que los problemas te provocan.